Grabamos entonces, Rosy, comenzamos contigo. 1, 2, 3. Muy buenas tardes, participantes, y muy buenas tardes a todos los ponentes. El día de hoy vamos a hacer el primer conversatorio con jóvenes titulado Identidad Nacional y Amor a la Patria en el marco del fortalecimiento de la educación cívica en el Perú, en la que junto a Entérate con Leslie iniciamos un ciclo de conversatorios dirigidos a los jóvenes y a las jóvenes y a la comunidad en general. Luego, listo. Puede continuar, doctora Leslie. Muchísimas gracias, Rosy. Quisiera en estas primeras palabras agradecer con todo mi cariño, con todo mi aprecio al director ejecutivo del grupo educativo, Capacítate Perú, una empresa asociada a la Cámara de Comercio de Lima, en su director, Clar Ruiz Ramírez. Muchas gracias, Clar, nuevamente por el apoyo a Entérate con Leslie y en la difusión de una cultura de respeto por nuestros derechos y deberes. Estamos en el marco de una promoción de la educación cívica en el Perú. Y para tal efecto, nosotros iniciamos nuestro primer conversatorio dirigido principalmente a jóvenes, pero sobre todo a la comunidad en general. Y para este primer evento tenemos a dos distinguidos invitados y anticipadamente le agradecemos por su participación en este conversatorio. Tenemos al general del Ejército del Perú en actividad, al coronel Enrique Garburbich Godoy. Muchas gracias, coronel, por estar aquí. Él es presidente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú. Muy buenas noches y bienvenido, coronel, a este primer conversatorio. Y además tenemos al doctor Luis Felipe Polo. Él es abogado peruano, quien está conectado en estos momentos desde Los Ángeles, California, experto en derechos humanos. Con ambos vamos a tratar el tema de identidad nacional y el amor a la patria. Dos temas muy importantes en una coyuntura tan especial y delicada que atraviesa el Perú, y de cara también a que próximamente nosotros vamos a elegir a nuestros representantes a la Presidencia de la República, Congreso de la República y Parlamento Andino. Pero en el camino ciudadanía tenemos que enfatizar qué es lo que sentimos por el Perú, porque una forma de representar a nuestro país y una forma también de adoptar las mejores decisiones para garantizar el bien común es justamente amando a la patria, conociendo tu país y sobre todo teniendo el nivel de identidad nacional que todos necesitamos. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a ambos. Este es un conversatorio no rígido, es abierto, flexible. Voy a conversar primero con el coronel, ¿no? Enrique Garburovich, con quien quisiera que introduzcamos el tema de identidad nacional y así Luis Felipe puede también aportar simultáneamente. Es un conversatorio libre y los participantes, si quieren hacer el uso de la palabra, ahí está Rosy para que nos ayude y podamos darle pase a las opiniones. Adelante, coronel, muy buenas noches y bienvenido a este primer conversatorio. Buenas noches, Leslie. Buenas noches, Luis Felipe. Buenas noches con todos los jóvenes participantes, con todo el equipo técnico. Les envío un saludo fraterno y afectuoso del señor Comandante General del Ejército, que es el que nos autoriza para poder enviar un mensaje claro y real de algunos aspectos relacionados a ese tema tan importante como es la identidad nacional y el amor a la patria. Lo que a nosotros nos motiva es un sentimiento profundo de amor hacia el Perú, no solamente en el sentido de los que vestimos el uniforme sagrado de la patria, sino de todos los peruanos que tenemos valores, que amamos sensiblemente este hermoso país que es el Perú y que hemos tenido también el honor de representarlo en múltiples actividades culturales y eventos en el extranjero. Para nosotros es muy importante esta oportunidad que nos otorgas, Leslie, de poder transmitir un mensaje en estos aspectos a los jóvenes ciudadanos. Muy bien, coronel, Luis Felipe, ¿por qué es importante que los jóvenes, la comunidad
en general peruana, sea dentro de nuestro territorio y las que están en el extranjero, tengamos que amar a nuestra patria. ¿Qué es patria para comenzar? Bueno, en primer lugar quiero agradecer al centro, al grupo educativo Capacítate por esta invitación. A ti también, Leslie, un gran saludo a Enrique Gargurevich, que por coincidencia tenemos un buen amigo en común, un compañero que fue de mi promoción del colegio y fue de tu promoción en la Fuerza Armada, es Óscar Suazo Cartagena. Él justamente ayer, comunicándome con la gente de mi promoción, me dijo, pues ahí están las dos personas de mi promoción, de la promoción del colegio y de la promoción del ejército. Así que me alegra realmente compartir con Enrique este mensaje, que es el que los jóvenes de hoy necesitan. Cuando hablamos de patria, básicamente, como concepto, podemos decir de que patria viene del patrios, ¿no? Del antiguo patrios que se relaciona con toda la tradición que viene de los ancestros, y esta tradición es justamente lo que nosotros tenemos a las espaldas en temas culturales, en temas históricos, en tema de la identidad nacional, el pueblo, las costumbres, es decir, todo un conjunto de elementos que nos permitan a nosotros identificarnos y tener, como bien decía Enrique, ese cariño por la patria. Obviamente, cada etapa de la historia es diferente. Y lo voy a incluir aquí a Enrique porque somos de la generación. Si Oscar ha sido compañero tuyo, pues somos de la misma promoción, digamos, también nosotros. Y obviamente nosotros hemos crecido de diferente manera como los jóvenes están creciendo el día de hoy. Es decir, recuerdo perfectamente en la época escolar, universitaria, profesional, con diferentes problemas sociales, locales, nacionales, internacionales, pero no por eso uno deja de sentir el amor por la patria. Entonces, para comenzar, yo creo que el primer concepto de patria es esta identidad profunda que nos tiene que llevar a cada uno de los que hemos nacido en un territorio hacia lo que nos envuelve, pero también, no solamente patria significa amar al lugar donde has nacido, sino también existe la figura de que patria tú escoges al lugar donde estás residiendo y al lugar donde estás queriendo, siempre y cuando sean tus costumbres, siempre y cuando consigas o sigas con las tradiciones. Todo eso es patria, que no solamente es fútbol, no solamente es la rica comida, sino es la identidad justamente por los problemas sociales, económicos, políticos, y donde uno tiene esa obligación de inmiscuirse, pero no solamente para criticar o observar, sino también para proponer. Muy bien, Luis Felipe, por esta importante primera reflexión. Quiero ahora conversar con el coronel. En ese sentido, coronel, amar a la patria nos ayudaría como expresión de sentimiento, con ese amor que hay que tener por el lugar donde hemos nacido, por el lugar donde elegimos vivir, ¿no? En este caso nuestro país, el Perú, ¿no? Este sentimiento expresado de amor hacia el Perú, ¿qué implica? Implica que podamos, digamos, mirarnos de una manera distinta y no tan egoísta, no tan excluyente como lo hacemos ahora, porque vaya que sí es un trabajo realmente reconstruir o construir un camino de integración, ¿no? Somos una sociedad que lamentablemente discrimina, somos una sociedad que todavía no tiene la suficiente madurez, ¿no? De poder aceptarnos o aceptarnos el uno a los otros. Esto ha sido para nosotros realmente muy lamentable y estamos próximos a entrar, ya estamos prácticamente en el bicentenario, no vamos a esperar al 28 de julio para recién proclamarlo, ya estamos en el bicentenario y eso hay que concientizarlo. Entonces, en esa mirada, coronel, usted que está muy identificado con los valores de la patria, ¿qué reflexiones nos puede dar con relación a esto que comentamos? Sobre todo, ¿cómo nos integramos, coronel? Claro, Leslie. Bueno, en primer lugar, resaltar que sin conocer a Luis Felipe, creo que concuerdo totalmente con él, creo que este conversatorio va a ser fruto de una gran amistad, creo que vamos a iniciar porque coincidimos en muchas cosas. En primer lugar, yo te diría que todo es un proceso.
no se puede amar lo que no se conoce. Definitivamente que el amor a la patria es progresivo en el sentido de que nosotros vayamos conociendo todos los aspectos relacionados a la realidad nacional. El Perú es un país maravilloso, te lo digo con conocimiento de causa, de haber recorrido todos los lugares del Perú gracias a esta maravillosa profesión militar, de poder llegar no solamente a las capitales, departamentos, sino llegar a guarniciones militares, a lugares de la maravillosa selva amazónica, lugares del Ande, lugares desérticos, y en realidad el Perú es un país maravilloso que tiene todos los recursos. Pero, ¿qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia un pasado glorioso que se debe conocer a partir de la cultura. Nuestra cultura es una cultura milenaria, quizá la segunda cultura más importante después de la cultura mesopotámica, con Caral, con todos estos descubrimientos que se están haciendo. Entonces tenemos una cultura muy antigua, tenemos toda una amalgama de factores que deberían incidir en que el Perú, por su ubicación, por sus recursos, por sus microclimas, por todo lo que la naturaleza le ha favorecido, el Perú sea una potencia mundial. No solamente continental, ojo con lo que digo, sino una potencia mundial. Pero ¿qué sucede con el Perú? ¿Por qué el Perú, después de haber sido en el Incario el centro de toda América, por qué después de haber sido con el virreinato del Perú el centro de toda América, por qué cuando tuvimos la oportunidad de ser libres, el Perú se quedó, el Perú se relegó, el Perú estuvo hacia afuera y no miró hacia adentro? Esa es una buena pregunta de reflexión que nos debemos hacer todos los peruanos, a puertas de estos 200 años de conmemorar nuestro bicentenario. Entonces es muy importante que nosotros reflexionemos en ese sentido, que definitivamente el problema incide en la gente, en nosotros mismos, que países, como he tenido la oportunidad de viajar y conocer muchos países que han sufrido los embates de guerras mundiales, países que han sufrido los estragos de crisis económicas, se han podido alzar contra estos obstáculos y volver a recuperar la hegemonía o los privilegios que tenían en el carácter mundial. Pero eso no ha sucedido con el Perú simplemente porque hay que cambiar la manera de pensar, de ser protagonistas de nuestra vida, de no fijarnos en lo que hacen los otros peruanos, sino estar pensando en qué podemos hacer nosotros por el Perú, de dejar de lado los intereses personales y pensar en nuestro país, que es tan maravilloso, que se merece la oportunidad de ser o de recuperar lo que antes ha sido en otras épocas de la historia. Entonces, reitero, nadie ama lo que no conoce. Si nosotros no conocemos nuestra historia patria, entonces, ¿cómo vamos a poder propender a generar la grandeza de ese Perú que tanto amamos? En ese sentido, invito... Exacto, coronel, Sí. una importante reflexión, ¿no? Yo siempre también he sostenido en las entrevistas y en opiniones que siempre me solicitan, un tema incluso de representación, ¿no? De representación nacional, de personas que postulan a ser representantes nuestros ante el Congreso, ante los gobiernos locales, regionales. Yo creo que todo tiene que pasar por el tamiz de que cuánto aman a su país y cuánto lo conocen. No se puede amar si no se conoce la historia, si no se recorre también el país, ¿no? No se conoce lo más recóndito y esta pandemia ha justamente demostrado de qué estamos hechos, ¿no? Ha demostrado que hay zonas, pueblos, comunidades muy olvidadas, ¿no? Muy olvidadas. ¿Y dónde está, ¿no? Ese sentimiento de amor, ese sentimiento de esa expresión de solidaridad de la que nos hemos realmente olvidado? En esta primera parte quisiera darle pase a un participante, Yair Briceño Aliaga, ¿no? Él tiene una pregunta que hacer al panel. Yair, somos todo oídos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias con todos. Gracias por la oportunidad de realizar este evento. Yo soy Jair Briceño, yo soy docente justamente de lo que se está hablando, ¿no? Yo soy docente en sí mi especialidad es la historia, pero yo abarco lo que son todo lo que es ciencias sociales. Entonces me gustaría en Bienvenido, este profesor. caso hacer una especie de pregunta, pero haciendo una especie de contexto, ya que va a ser necesario para que se me pueda entender. No sé si se me permite. Por supuesto. Ok, bueno, ya que se estábamos hablando mucho acerca de la historia del pasado, la importancia de reconocer la historia como tal para poder tener una mejor identidad respecto a lo que nosotros somos y lo que queremos ser, justamente yo he visto, por ejemplo, en mi campo laboral, que es la docencia, ¿no? De que de alguna manera en la educación está de alguna manera ideologizada a tal punto de que es muy difícil poder superar los problemas, ya que de alguna manera esta forma ideologizada de tratar inclusive lo que es la historia no permite tener un avance respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, algo que constantemente me disgusta bastante es, por ejemplo, ¿no? Cuando el SUTEP muestra el tema de lo que es, por ejemplo, ¿no? el concepto adecuado para el momento en donde hubo lo que es el tiempo de que para ellos no es descubrimiento, es invasión, para ellos, por ejemplo, no los españoles son considerados unas personas que vinieron acá a saquear, a robar, a sacar provecho, pero de alguna manera es una información o un conocimiento que se refuerza bajo un concepto no muy estudiado, de alguna manera está bastante ideologizado y solamente favorece o promueve una idea que de alguna manera es favorable para la ideología que ellos de alguna manera practican. Y eso a mí obviamente me disgusta bastante porque yo soy esos de los que intentan decir, ¿sabes qué? Nosotros no podemos decirles cuál es el camino. Nosotros tenemos que decirles todos los caminos que existen para que ellos vean el camino adecuado, obviamente con una orientación adecuada bajo ese criterio, ¿no? Por Entonces, supuesto. justamente esa era mi crítica y yo quería, en este caso, preguntar, ¿no? ¿Cuál sería la manera adecuada o idónea para poder educar a los futuros ciudadanos respecto a lo que debería ser una patria adecuada para todos en sí, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para lograr ello, ¿no? Viendo de que la educación, por lo tanto, ¿no? Está bastante ideologizada, tiene bastantes, ¿no? Particularidades que solamente benefician a su campo y de alguna manera eso también causa bastante daño, ¿no? Y atraso especialmente. Ok, Muchas gracias. muchísimas gracias. Entonces traslado la pregunta primero al doctor Luis Felipe Polo y de ahí al coronel Gargurevich. Luis Felipe. Gracias, Leslie. Importante la reflexión que hace Yair. Uh-huh. Ahora, es complicado, yo creo que es muy complicada el sistema educativo, no solamente en el Perú, sino en la mayoría de los grandes países de América Latina. Es más, en Estados Unidos la educación escolar es muy complicada también, no tiene el nivel que uno cree que debería tener, especialmente la educación pública. La educación privada es diferente, al igual que en Perú. Hay mucha diferencia, hay una brecha de enseñanza entre la educación pública y la educación privada. Ahora, yo sí no concuerdo en que la gente del sur está ideologizada. Yo no creo de que por esa ideologización que ellos tienen es que dan sus clases de una manera a favor o en contra de otro. Posiblemente, porque no es bueno generalizar. Hay buenos y hay malos profesores. Hay buenos y malos médicos, hay buenos y malos abogados, hay buenos y malos militares, hay buenos y malos policías, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no podemos generalizar. Pero lo que sí creo que es importante es no cegarnos a la historia de lo que ha pasado en el país, por ejemplo. Pero lo que sí es más importante es cómo enseñar esa historia. Y yo creo que aquí está justamente la clave de lo que se quiere formar a la juventud de hoy. Porque cuando nosotros estábamos en el colegio, Enrique se recordará, nosotros hemos crecido, yo terminé el colegio en el año 80 y era gobierno militar. Pero incluso a pesar de que había gobierno militar, se sentía una identidad por la nación, de diferente manera. Tal vez era porque yo era del interior, era de Huancayo, las noticias llegaban tarde, no se tenía esa tecnología que se tiene ahora donde con un celular uno se entera de todo inmediatamente.
Y la educación que yo recibí en el colegio, que fue privado, un colegio salesiano, fue buena. Todo el tema de la historia, que me sirvió incluso para que cuando me fui a la universidad pueda continuar con esos estudios. En la universidad también el tema de la historia era una historia del Perú 1 y 2, con historiadores como el profesor Juan del Busto, por ejemplo, viejo historiador, brillante historiador que nos enseñaba realmente la historia sin ningún sesgo político, y así sucesivamente. Entonces, yo no creo que sea en sí la parte ideologizada de los maestros, sino tal vez es que falta la orientación hacia dónde tiene que empujarse el tema educativo del país. Tampoco son los programas de los cursos, porque los programas son históricos y se tienen que enseñar la historia. Pero de repente lo que hace falta es entrenar a los maestros mismos, especialmente a los maestros de historia, para que cuenten la historia tal como es. Por ejemplo, solo para terminar, un minuto. El tema del terrorismo. Mucha gente, equivocadamente, especialmente fuera del país, lo llama guerrilla. Y no es guerrilla, ha sido terrorismo. ¿Han violado los derechos humanos del Estado? Sí se ha violado los derechos humanos del Estado. ¿Los terroristas violaron los derechos humanos? No violaron los derechos humanos, cometieron delitos. Porque si se dice que los terroristas violaron los derechos humanos, se les está dando la categoría de beligerantes. Y eso no es así. Porque al darle la categoría de beligerantes, y Enrique debe saber mejor que yo esto, se le aplica las leyes de guerra, el derecho internacional humanitario, y es todo complejo. Pasan a ser sujetos de derecho internacional. Correcto, entonces hay que decir las cosas por su nombre. Así es. ¿Hubo violencia terrorista? Sí. ¿Hubo violación a los derechos humanos? Sí. ¿Tiene que haber justicia? Sí. ¿Las estructuras por las cuales surgió el terrorismo han cambiado? No lo creo, porque sigue siendo el país pobre, no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, no hay acceso a la justicia, pero eso no justifica de ninguna manera la aparición de grupos terroristas, sino más bien lo que tiene que justificar y llevar es para que el Estado tome realmente las riendas, que el Estado no gobierne solo para Lima, que el Estado gobierne para todo el Perú, y yo creo que son dos campos los claves para desarrollar el país, la educación y la salud. Con ambos, o sin ambos, mejor dicho, el Perú es como quieren mucha gente que sea. Okay. Gracias, Luis Felipe Coronel. Su reflexión a la pregunta de Yair. Bueno, quería decirle a Yair que la respuesta nos la da un militar. La respuesta a este interrogante, cuando mucha gente piensa que los militares solamente sabemos saludar y marchar, te diré, estimado Yair, que hay militares que han sido pensadores fundamentales en la patria. Uno de ellos, y el más preclaro, creo que es el general José del Carmen Marín Arista, que dijo: las ideas se exponen y no se imponen. Entonces, en ese sentido, el problema no es que haya ideologías. Te cuento que una vez fui a dar una conferencia en un colegio y antes de empezar la ceremonia, bueno, la conferencia, ¿no? Y todo esto, se para un alumno y me dice, no voy a escuchar lo que tenga que decir este cachaco genocida, porque este es un miserable que ha matado a campesinos indefensos, y me voy a retirar. Entonces, cuando se paró el alumno, yo le dije, mira, el problema no es que tú no estés de acuerdo conmigo, o que estés de acuerdo conmigo. El problema sería que tú no tengas opinión, o sea, que estés dentro del porcentaje de los no saben, no opinan. Bueno, no estás de acuerdo conmigo, pero quédate y escucha lo que yo tengo que decir. Si estás de acuerdo, al final, bueno, conversaremos. Y si no estás de acuerdo, no importa, pues, porque estoy disponiendo ideas. O sea, no vengo yo a convencerte, sino simplemente a cambiar la forma de pensar que tú tienes sobre los militares y lo que sucedió, pues, en este proceso de pacificación, ¿no? Como muy bien apunta Luis Felipe Polo. Entonces, terminó la conferencia, se acercó el alumno y me pidió disculpas, ¿no? Me dijo, disculpe, lo he juzgado mal, señor mayor, yo tenía el grado de mayor, disculpe, lo he juzgado mal, ¿no? Bueno, le dije, entonces, pero es importante que tengas un criterio. El problema no está en que haya un criterio ideologizado o no ideologizado.
El problema está en cuál es el objetivo de la educación. El conocimiento de la historia nos genera valores, y esos valores generan identidad nacional. La suma de todas las identidades locales, regionales, del Perú, es la identidad nacional, lo que nos hace diferentes de otros pueblos del mundo. Entonces, si sumamos esas identidades, tenemos una identidad nacional fuerte y poderosa. Al tener esa identidad nacional fuerte y poderosa, vamos a tener, por ende, ¿qué cosa? El resultado final de una sociedad que se llama respeto. El día que nosotros podamos cruzar la calle por la cebra y no venga el chosicano y nos haga volar por los aires, como el segundo astronauta peruano, entonces vamos a tener algo que se llama respeto. O sea, la confianza en que todos los ciudadanos van a cumplir con sus deberes, pero a la vez con sus derechos en forma equilibrada. Entonces, eso es quizás lo que no está sucediendo en el país, que la educación está sirviendo, y te lo digo con conocimiento de causa, porque mi esposa es profesora de historia, ¿no? Y yo la veo a ella que se capacita, cuando tiene interés por un tema me avisa, conversamos, lo manejamos, buscamos bibliografía. Entonces, esa debe ser la clave también, o sea, que el profesor también esté en las condiciones de poder absolver todas las inquietudes, o sea, que la educación no sea solamente de forma, sino que tenga un fondo, y que también sea dinámica y didáctica, porque justamente la historia militar en el ejército ha sufrido 3 procesos, estimado Yair, y con eso termino. El primer proceso que sufrió la historia militar era sistematizar la historia, ¿no? Porque solamente se basaba en el relato oral, que no estaba verificado. Entonces había que sistematizar la historia. Viene un historiador militar, que era el general de Lepiani, y lo hace. El segundo proceso que sufre la historia militar es la difusión. Se crea en el año 49 del siglo pasado el Centro de Estudios Históricos Militares. El tercer proceso, que estuvo a cargo de mi padre, el coronel Enrique Gargurevich, fue el proceso de dinamización de la historia, porque la historia era algo muy aburrido. Entonces los alumnos se aburrían y nadie quería estudiar la historia. Entonces tenía que hacer una cosa dinámica, didáctica, para que se pueda entender, para que se pueda aprender con gusto. El cuarto proceso, que ya lo está llevando su hijo, que es un servidor, es el proceso de masificación de la historia. Llegar a todos los estratos, a todos los niveles socioeconómicos del país, que la historia sea algo cotidiano, que se pueda aprovechar, que sea parte de nuestras vidas, no una materia aislada, que la ves solamente en los libros y de ahí te olvidas. Entonces, todo ese proceso ha servido para que nosotros nos demos cuenta que independientemente de las ideologías, independientemente de los intereses, independientemente de los problemas que ha tenido el Perú, la educación es la clave de todo, pero para que sea efectiva, tiene que llegar el mensaje, o sea, se tiene que cumplir el proceso de la comunicación. Si no se hace eso, entonces por más que se prepare el profesor o sea un erudito como Juan Antonio del Busto de Urtuburu o todos los que ha mencionado Luis Felipe Polo, pues no va a tener efecto. Entonces a los muchachos de ahora que están con la tecnología, tú no le puedes decir, lea un libro de 500 páginas, porque no lo van a hacer. Tienes que enseñarle la forma. Le dices, bueno, vamos a ver esto, esta imagen, este video, este relato, un aspecto muy corto, entonces lo vas metiendo en el camino de la historia, y así vas creando conciencia de que bueno, para poder amar el país, tiene que saber sobre su historia, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Eso sería lo más importante que te podía orientar y ir, y es un honor conocerte, ¿ah? Muy bien. Gracias, coronel. Vamos a darle una breve participación a Yair, que nos ha pedido una segunda participación. Yair, muy concreto, porque tengo que pasar al segundo tema. Sí, está bien, muy concreto lo voy a hacer. Solamente para aclarar respecto al ejemplo que mencioné del SUTEP, ¿por qué lo pongo? Porque, por ejemplo, ¿no? Ellos ponen como título de sus eventos, por ejemplo, debate sobre este tema, ¿no? Que es muy
muy habitual, ¿no? Si es descubrimiento, es invasión, pero cuando hacen este debate nunca hacen debate, solamente agarran y traen ponentes que solamente te dicen, ¿sabes qué? Esto es invasión, y esto parece más que un debate, parece un adoctrinamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es el detalle también como para terminar? Esto es muy común en las universidades nacionales. Yo vengo de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, es una universidad nacional, y aquí también es muy habitual este tipo de programas, este tipo de eventos, en donde solamente hacen eventos con la intención de favorecer o promover conocimientos que de alguna manera apoyen la ideología que ellos de alguna manera intentan compartir, por así decirlo, entre comillas, compartir, por no decir adoctrinar, y eso es muy común, ¿no? Por ejemplo, hacen natalicio de Karl Marx, hacen el tema de Mariátegui, cosa que para mí no está mal, pero yo creo que debería ser descentralizado, ¿no? Dar un poco de todo, ¿no? Si vamos a hacer un debate, tener dos contrapartes, porque si no, no es un debate, es un adoctrinamiento, ¿no? Entonces, solamente eso quería mencionar. Y en el SUTEP yo también muchas veces me he discutido, ¿no? Por ese tema de que cuando supuestamente hacen debate, nunca hacen un debate, siempre traen a ponentes que solamente van a hablar y van a defender una especie de postura que solamente está a favor de lo que ellos intentan promover, y es algo que también a veces yo también me he quejado, pero bueno, es algo que es la realidad y por eso era mi curiosidad. Muchas gracias de igual manera por su... Gracias, quédate todavía Gracias. con nosotros porque viene la segunda parte y muy breve, que es la identidad nacional. Estamos agotando, para los que recién se suman a este conversatorio, el tema del amor a la patria. Para luego vamos a hacer un remate final de ideas puntuales sobre el amor a la patria e inmediatamente enlazamos a identidad nacional, porque solo tenemos una hora, ¿no? Y está en línea Beverly. Muy buenas noches, Beverly. Gracias por tu... Bayerly, ¿es Bayerly o Beverly? Beverly, quería hacer una pregunta. Buenas noches. Si estás... Sí, buenas noches. Beverly, sí. Cuéntanos, Mire, Beverly. lo que yo estaba escuchando en lo que ustedes están transmitiendo es sobre la identidad y el amor a la patria, ¿no? Pero si yo me hago una pregunta, si es que tanto nosotros decimos tener amor y identidad, ¿por qué al momento de elegir a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes, elegimos de una manera equivocada? Así es. Ya que si bien sabemos esto como Fujimori y Alan García han hecho de nuestro país prácticamente una venta, han vendido todo lo que es nuestro oro, han vendido nuestros patrimonios culturales y prácticamente nos han dejado en bancarrota al Perú. O sea, por eso es que yo me pregunto, si es que tanto nosotros decimos saber de identidad y de amor a nuestra patria, ¿por qué es que elegimos mal a nuestros gobernantes? Muy buena pregunta, Bayerly. Bayerly, muchas gracias. Independientemente de que ahora nuestros invitados especiales te respondan, te anticipo que la próxima semana, el día miércoles y a la misma hora, vamos a tener también el segundo conversatorio precisamente sobre el tema de representación nacional, ¿no? Y es una pregunta clave para poder respondernos mutuamente. Es la misma, yo me sumo a esta pregunta de Bayerly, ¿no? La hago mía también al panel. Nosotros hemos vivido últimamente este quinquenio, ha sido un quinquenio muy difícil y sin el ánimo de entrar a hablar de política, porque sé que hay que respetar a nuestros invitados, porque el coronel no puede ingresar a hablar de temas políticos, porque él está, por su formación, no está aquí en condiciones de hablar de temas políticos, pero sí de contestar una pregunta en general, que es justamente la mía, ¿no? O sea, decimos... La pregunta, ¿por qué hay derecho de hacerle esto al Perú? ¿No? O sea, Bellas le dice, ¿por qué si hablamos de amor a la patria, de identidad nacional, por qué es que elegimos mal? ¿No? Entonces, a ver, ¿qué tenemos que decir? El amor a la patria nos va llevando también por el camino de asumir una mayor conciencia y de elegir mejor a nuestros representantes que conozcan de nuestro país y que sepan al momento de representar, asumir lo que es un interés nacional. Le pregunto al coronel y luego a Luis Felipe. Claro, Leslie, básicamente el problema radica, me voy a basar en el aspecto histórico, ¿no? Para no entrar en lo político y después no tener problemas posteriores, ¿no? Nuestro problema se basa en la improvisación
en la improvisación de la coyuntura electoral, ¿no? En vez de escoger una opción que pueda representar un progreso para el país, escogemos con oportunismo a una persona, a un candidato que pues nos habla bonito, tiene buena presencia, o simplemente se presentó coyunturalmente y bueno, nos cayó bien, ¿no? Entonces no se trata en realidad de eso, se trata de buscar las opciones que puedan determinar una mejora del proceso que está siguiendo el país. Entonces es preocupante cuando encontramos en los diferentes procesos electorales a lo largo de la historia, voy a decirlo así, ¿no? En lo largo de la historia republicana del Perú, un oportunismo político que se presentan personajes de un momento a otro que en realidad no tienen ni la preparación, no tienen ni el plan de gobierno, no tienen la plataforma, no tienen a los especialistas, no tienen a los técnicos que deben solucionar los urgentes problemas del país. Entonces me parece que ese es el problema de fondo. Uno de los aspectos de fondo. Elegimos, bueno, ya pues nos emocionamos, ¿no? Elegimos de repente o votamos con el corazón, con el sentimiento, ¿no? Cuando debe haber un fundamento argumentativo, ¿no? Decir, nuestra opción debe ser con la razón, con el razonamiento, con el raciocinio, y pensar qué puede ser lo mejor, ¿no? Independientemente de colores, símbolos y aspectos que no quiero mencionar, ¿no? Que son eminentemente políticos. Pero sí, está demostrado que han habido gobiernos a lo largo de la historia que han sido muy beneficiosos para el país, que han permitido articular, que han beneficiado al país, ¿no? Como ejemplo, los gobiernos del presidente Castilla, por ejemplo, ¿no? Que han sido muy beneficiosos, ¿no? Para irme por el lado histórico, no tener problemas, pero en realidad es muy complejo este asunto, y también se basa en la poca o ninguna cultura electoral que tienen los ciudadanos. O sea, nuestros ciudadanos ven la votación como algo transitorio, ¿no? De que van a elegir a alguien, pero no saben los problemas que se vienen al elegir a la persona inadecuada. Entonces también eso es muy importante, ¿no? Y viene todo, como dice Luis Felipe Polo, viene de la educación. O sea, mientras tengamos un país que sea mejor educado, una ciudadanía mejor educada, que cumple la cabalidad sus derechos, y entre ellos elegir un gobernante es un derecho, ¿no? Un derecho que se adjudica, que se tiene, podría mejorar esta situación. Mientras tanto, si se toma desde el punto de vista así coloquial, desde el punto de vista superficial, creo que va a ser muy difícil que la situación en el país cambie, ¿no? Esa sería mi manera de pensar. Perspectiva histórica y cultural en el tema. Muchísimas gracias, coronel. Esto breve, Luis Felipe, para empezar a al segundo tema. Sí, yo asumo que Bayerly es una persona joven. Debe ser. Pero yo creo que la pregunta que has hecho, Bayerly, nadie tiene la respuesta. Estoy seguro que sociólogos, antropólogos, filósofos se hacen la misma pregunta. ¿Por qué, si el país es tan rico y tiene tantas posibilidades, hemos tenido la mala suerte de tener gobiernos que no han pensado en la mayoría de la población? Yo no quiero juzgar de que no han hecho nada, sino que no han pensado en la mayoría de la población. En los últimos años, como bien decía Enrique, pues la historia nos ha mostrado presidentes y presidentes, gente preparada. En los últimos, me animaría a decir, tal vez en los últimos 30 años,
quienes están llegando al gobierno, no es tanto, es gente que no está preparada, en algunos casos, en otros casos sí, pero son personas que han llegado sin un planteamiento ni doctrinario ni ideológico al gobierno. Es decir, la política tradicional mundial siempre ha llevado a los gobernantes a que detrás de ellos hay un planteamiento doctrinario e ideológico, y eso es su carta de presentación ante los votantes. Pero si nosotros vemos lo que hay ahora, es simplemente club de amigos que se juntan para hacer política. Algunos van buscando por qué partido político va a postular, pero no se dan cuenta que detrás de ello no hay ninguna doctrina, no hay ninguna ideología y no hay un plan a donde se quiera llevar. No es grave o no es gran trabajo hacer un plan para el Perú. Los planes existen por montones. La burocracia estatal, en el buen sentido de la palabra, ha hecho muchos planes para el país. Pero lo que pasa en el Perú es que quien llega es borrón y cuenta nueva. No mira lo que han dejado, no miran lo bueno que han dejado, no hay secuencia, no hay seguimiento a lo que hacen, entonces pasa cada 5 años y cero, se empieza de cero, se comienza otra vez, viene el siguiente en 5 años y hace exactamente lo mismo. Es hora de que más bien los jóvenes de hoy comiencen a involucrarse en la política, pero no en la política donde cuando nosotros éramos jóvenes nos ponían a pegar afiches en las calles, ¿no? En la política pensante, en la propositiva, en las propuestas. Por ejemplo, y con eso termino, Ica. Estamos viendo lo que está pasando en Ica, en la carretera. Un problema de muchos años, además. Pero ¿cuándo se acuerda el estado de las poblaciones vulnerables? Cuando toman las carreteras, o cuando hay un muerto, o cuando hay heridos. No existe una política pública de resolución de conflictos sociales o de prevención de los conflictos sociales. En lo personal, en los últimos 4 gobiernos, yo he presentado a cada presidente, por diferentes medios, un plan para tener una política de prevención de los conflictos sociales. Y nadie ha hecho nada. Entonces ahora salen, ahora se preocupan, termina lo de Ica y saldrá lo de Cusco, saldrá lo del norte, es decir, no hay seguimiento. Y mientras esto sea borrón y cuenta nueva, pues vamos a seguir. Por eso es importante que los jóvenes de hoy se involucren en la política, pero no lo vean como algo malo, sino más bien como el camino para poder hacer políticas públicas que puedan favorecer a la gente más necesitada del país. Y en esa política pensante, ¿no? En esa política pensante tienen todas las energías y forman parte de una nueva generación que debemos nosotros acompañar en esa vigilia educativa, ¿no? Nosotros ya estamos más a un camino de salida, ellos están a un camino de entrada, como se dice, ¿no? En estas futuras generaciones. Así es, y nuestra generación ha fracasado además, ¿no? Sí. Hay que ser honestos, ha fracasado políticamente. Tenemos que asumir esa responsabilidad como generacional, ¿no? Digamos. Vamos a pasar rápidamente ya al segundo tema, muy breve, que es la identidad nacional, ¿no? Que es un poco lo que Beyerly había planteado en su pregunta de amor a la patria y la identidad nacional, ¿no? Nos queda claro que no se puede amar al Perú sin conocer su historia, sin recorrerla, y eso es ese es un elemento, ¿no? Conceptual e indispensable para poder ya acrecentar dentro de nosotros la decisión personal de conocer nuestra historia, de recorrer nuestro país, ¿no? Yo siempre he sido la idea, nos fascina irnos a Europa, a otras partes del mundo, de vacaciones, a recorrerlo, pero el país que tenemos, el Perú, es rico, es maravilloso y hay que conocerlo también por dentro para poder incrementar ese sentimiento que nos pueda unir como peruanos, ¿no? Y peruanas. Muy bien, voy a comenzar. Disculpe que te interrumpa, el participante Jason quiere ser parte de este conversatorio y antes de poder darle pase, quería mencionar a todos nuestros participantes de esta noche de que pueden acceder a la certificación de manera gratuita participando de las 3 fechas del conversatorio y simplemente darle clic al enlace que se ha puesto dentro del chat para poder registrar sus datos y puedan obtener el certificado de manera gratuita. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Jason, ¿no? Jason quiere hacer la pregunta muy breve, Jason, sobre el tema del amor a la patria.
No, simplemente yo, buenas noches, yo Buenas simplemente noches. quería hacer un aporte. Gracias, Jason. Adelante. Sí, esto con respecto a lo que ustedes estaban hablando, sí, en muchos ámbitos ustedes tienen un poco de razón, pero no tanta, porque ahí alguien de ustedes mencionó que dijo, tenemos mala suerte. El Perú no es que tengamos mala suerte, no es que eso suceda o porque esto el otro, no. El Perú lo que nos falta es un poco es de cultura, sí, es cierto, porque cultura no tenemos, digámoslo bien, cultura nos falta a todos y eso estamos por los suelos. Y también lo que nos falta es educación, pero educación no del pasado. No necesitamos una educación que ya sea basada en los límites anteriores, no, eso lo tomamos como base para hacer, pero una educación hacia futuro. ¿Por qué nosotros elegimos malos políticos? ¿Por qué? Porque la raíz está en la educación. Eso es. O sea, si nosotros tomamos una decisión, por ejemplo, alguien que se va de 18 a 25 años se va a votar. ¿Cómo es eso? Si una persona de 25 años se va a votar, o sea, y no tiene una preparación, no ha leído siquiera un libro, no, yo no sé cómo elige. O sea, y nosotros tampoco juzgamos con situaciones mentales, juzgamos con los sentimientos. Y eso es lo que nos confunde. Porque si nosotros juzgáramos racionalmente, dejáramos los sentimientos a un lado, sería un poco distinto. Porque la mayor parte de nosotros juzga con las emociones, no dice, ¿sabe qué? Ese es pobre, eso es esto, no. Pero si nos pusiéramos, dijo, bien frente hacia el futuro, el Perú tiene mucho por dar, sino que nosotros los estamos dejando cayendo. Y eso es verdad, de nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Pero el problema está en que cómo conocer algo si ni siquiera quieres conocerlo ya de que tantas vainas te han empapado en el país y ya no puedes, tú no quieres eso. Nuestro Perú es un tanto maravilloso, es el paraíso, pero el problema es que nosotros no tenemos la mentalidad suficiente como para poder hacerlo progresar. Hay demasiadas cosas por entender y hay demasiadas cosas por tratar, pero lamentablemente nuestra educación es tan vasta que no nos da esas oportunidades. Si hubiera una buena educación, pero con cara hacia el futuro, sería un poco diferente. Ok, Jason. Muchísimas gracias por su aporte. Nos vamos a pasar entonces a la segunda parte de la identidad nacional y voy a comenzar en esta oportunidad con Luis Felipe Polo. No, la primera parte la empecé con el coronel, ahora Luis Felipe, la identidad nacional. ¿Qué entendemos por identidad nacional para toda la comunidad que nos escucha? Bueno, yo creo que básicamente es lo que nos une como peruanos, ¿no? ¿Con qué nos identificamos nosotros como peruanos? Definitivamente con la política no, eso está clarísimo. Pero si nosotros vamos a la parte cultural, como bien decía Jason, hay muchos elementos que nos unen como peruanos. No solamente la riqueza, sino toda la parte de estructura del Estado. La riqueza inca, por ejemplo, toda la historia que en algún momento nos ha unido. El fútbol es una parte de la identidad nacional muy fuerte que tal vez sea la que más nos une desde la última vez que fuimos al Mundial, porque la sensación que se siente cuando tu selección va al Mundial es realmente inimaginable, ¿no? Yo como ya soy mayorcito, yo puedo decir que he sentido esa sensación ya 3 veces anteriores, en el Mundial 70, 78, 82 y el último Mundial. Pero las generaciones de ahora, ahí está la identidad en la comida, en la riqueza, pero tiene que ser una comida accesible también para todos, no solamente decir el Perú se cocina rico y hay gente que se muere de hambre porque no puede comprar un plato para alimentarse. Es decir, hay muchos elementos que te identifican, pero hay una cosa más importante que es, y Enrique lo decía al principio de una manera excelente, él decía que a veces los peruanos, mejor dicho, el peor enemigo del peruano es otro peruano, ¿no? En conclusión. Y eso es cierto, nuestro país es complicado, hay muchísimas envidias, muchísimas actitudes negativas hacia el resto de los peruanos, que es una de las cosas que se tienen que componer de alguna manera, y eso justamente es no solamente con la educación, sino con el respeto, con la tolerancia, con la aceptación del resto. Que muchos países lo logran y otros no lo logran, pero lo que yo veo en Perú en los últimos años
es que esa parte de identidad humana ha ido bajando cada vez más. Ya no hay esa identidad del peruano por el peruano, sino existe la identidad del peruano por las cosas, por los hechos. De manera que si tenemos una identidad de ahora, no es una identidad humana, sino una identidad de objetos. Y eso es justamente lo que tenemos que superar. Con educación, con cultura, con tolerancia, aceptando a cada una como es, con respeto, pero sobre todo también con la libertad de poder decir las cosas de frente sin insultos. Yo tengo Twitter y cada vez que abro el Twitter veo la cantidad de insultos que se dan entre peruanos por cualquier cosa, mentadas a la de todo. Y uno dice, ¿para eso tienen Twitter? Cuando eso tiene que ser un mecanismo más bien de interrelación, de entendimiento, para poder enterarse de muchas cosas. Pero yo creo que el uso de la tecnología para las generaciones de hoy tiene que ser un uso propositivo, no un uso negativo, sino tiene que ayudar a construir, como bien decía Enrique. Antes nosotros estudiábamos historia de los libros, no había internet, no había computadora, teníamos que cargar tomos de libros. Ahora, los libros se leen en la palma de la mano. Hay que leer, pero hay que leer entendiendo, no solamente leer por leer. Yo creo que podemos construir así una identidad. Mientras no conozcamos y aceptemos nuestra historia, la identidad como humanos va a ser realmente bien complicada. Muchas gracias, Luis Felipe. Le damos el uso de la palabra al coronel sobre el tema de la identidad nacional. Estamos ya en la ruta del Bicentenario, coronel, y cómo nos estamos preparando para forjar nuestra identidad nacional. Bueno, en primer lugar debemos tener presente cuáles son los componentes de la identidad nacional. ¿Qué permite que la persona se identifique con ser peruano? Pero la identidad nacional va mucho más allá, va mucho más de la conciencia de ser peruano. La identidad nacional es el orgullo de ser peruano. Vale decir que cuando nosotros abandonamos el país y nos vamos a otro país, debemos estar orgullosos de ser peruanos y ser una especie de embajadores de nuestro país en el país al cual vamos a arribar. En ese sentido, entonces, es muy importante el conocimiento de los elementos culturales que hacen diferente o que identifican al Perú de otros países. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la cultura peruana, nuestra cultura es milenaria, lo que no tienen otros países en América, lo que no tienen otros países en Europa, lo que no tienen otros países en África o en Oceanía, porque la primera cultura que se considera fue en Mesopotamia, la segunda cultura es en el Perú, o sea, el Perú está entre las 6 culturas más importantes del mundo. Por eso es que es importante tomar conciencia de eso. El primer paso hacia la identidad nacional fuerte es la toma de conciencia. Si nosotros no somos conscientes de eso y siempre nos vamos a dejar avasallar por pensamientos que vienen del extranjero o por situaciones diversas que nos hagan pensar que lo que viene del extranjero tiene que ser necesariamente mejor como elemento cultural, ahí va a haber una pequeña fractura ideológica. Vamos a tener serios problemas. Lo que nos caracteriza a nosotros es una cultura milenaria, es una gastronomía, es una riqueza de fauna, de flora, una riqueza de recursos que no tienen otros países. Entonces, por eso nosotros no solamente debemos ser conscientes de ser peruanos. La identidad nacional va mucho más allá, va del sentimiento de sentirse orgulloso de ser peruano. Pero no es un sentimiento ocasional que perdura desde el momento que nos ponemos la camiseta para los 90 minutos que dura un partido de fútbol. Va mucho más allá, es una actitud permanente,
una actitud constante y una actitud que se va consolidando, va progresando en el conocimiento de nuestra patria. Por eso, como decía Leslie y bien apuntado Luis Felipe, tenemos que conocer el país. Yo he tenido oportunidad de conocer otros países del mundo, muchos países, cuando ya había conocido todo el Perú. Es una cosa muy importante en mi vida que yo agradezco en realidad a mi ejército del Perú, haberme dado la oportunidad de conocer todo el país en toda su extensión, este maravilloso país que es el Perú, y luego posteriormente, cuando ya lo conocía, viajar a otros países, pero no para vanagloriarme de haber viajado a Francia, a España, a Estados Unidos, a Ucrania, a otros países, no, sino para poder comparar y saber, conocer y diagnosticar por qué esas sociedades han alcanzado un desarrollo. Y nosotros, teniendo esta cultura tan importante como es la cultura peruana, no podemos aún estar a ese nivel. Y plantearme, o sea, ¿qué nos falta para lograr alcanzar ese nivel de desarrollo? Ese nivel de respeto que tienen esas sociedades al ciudadano. Entonces todo radica en esto, en esta actitud que debemos tener los peruanos. Me parece que esa es la clave para lograr una identidad nacional fuerte, no solamente el conocimiento de lo que es el Perú, sino también sentirnos orgullosos de ser peruanos. Creo que eso sería lo más importante, Leslie. Muchísimas gracias, coronel. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para ir cerrando este primer conversatorio, los micrófonos están abiertos por orden. A ver aquí. ¿Alguna participación sobre la identidad nacional? Si no, para proceder a hacer los comentarios finales. Sandra, Michael, Nina, que están en línea, Gianmarco. Bien, mientras se alistan, porque acá están, sí, ya. Buenas noches, soy Sandra Ho, vivo en Canadá. Muy buenas noches, bienvenida a este primer conversatorio. ¿Su pregunta o su comentario? Un comentario, porque estoy trabajando. Gracias, y estoy escuchando el Zoom de mi celular. Gracias, Sandra. Sí, excelente las opiniones de los jóvenes. No sé, me siento, la verdad, muy contenta porque la juventud, no todos están, como se dice, perdiendo el tiempo en comentarios absurdos, sino que también están preocupados por el futuro del país, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, siempre hay confusión entre ellos porque señalan y marcan cosas políticas que la verdad ya son el pasado, entonces lo que hay que ayudarlos a los jóvenes, ¿no? Porque son el futuro de nuestro país, a salir adelante y no sacarse ese rencor del pasado. Porque si es así, no se puede avanzar. Como acá, yo vivo acá en este país, tengo contactos en el Parlamento, acá en Canadá, amigos políticos, ¿no? ¿Tú de dónde nos estás llamando? ¿Dónde estás ubicada físicamente ahorita, Sandra? En Canadá. En Canadá. Muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en Canadá, Sandra? 19 años. 19 años, ¿no? Sí. La verdad que me vine acá con mis 3 hijos. Yo tenía una buena vida en Perú, pero quería para mis hijos otro futuro, porque es muy cierto que los chicos estudian bastante, llegan a ser profesionales, pero no les dan el valor como profesionales, lamentablemente. Lamentablemente es así. El futuro para los jóvenes es muy incierto en el país, no hay fuentes de trabajo, el gobierno políticamente no se preocupan por el futuro de los jóvenes, ¿no? Gracias a Dios, sí, tengo una hija en Francia, un hijo que está estudiando economía, muy trabajador, pero también lo que les hago hincapié es que acá los chicos trabajan y estudian. No es que el papá y la mamá tienen que darles todo, no.
Yo vivo con mi hijo, el último, tengo 3, pero yo soy la princesa de la casa, como ves. Mi hijo estudia en la universidad, está estudiando economía y International Foreign Affairs para hacer relaciones internacionales. Sí, las personas, sí. Sandra, te agradecemos el comentario, queremos agradecerte que estés enlazada con nosotros desde Canadá. Esa es una mirada que esperemos que se cambie en nuestro país, porque el Perú, siendo un país muy rico, tenemos que propiciar el desarrollo, las condiciones para que nuestros jóvenes, las futuras generaciones, tengan la plena confianza de que aquí puedan desarrollarse, ¿no? Puedan seguir un camino, un futuro profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente deseamos, que nuestros próximos gobernantes puedan crear esas condiciones, ¿no? Es muy lamentable no prepararse y no tener dónde aplicar esa preparación. Muy bien, gracias Sandra por tu experiencia, por tu comentario. Voy a dar pase a otra persona, Yair. Yair, breve, a ver, Yair. Sí, solamente quiero compartir un comentario. Gracias, Como Yair. ya se está mencionando el tema, este tema ya se está prácticamente concluyendo, mi comentario era respecto a la importancia de que para mí, más allá de una no información, para mí más grave es una falsa información o una mala información, ¿no? Por ejemplo, hoy en día todo el mundo está viendo el tema del cambio de constitución, que es algo muy, muy común, ¿no? Es algo que se está viendo muy novedoso. Pero, por ejemplo, no sé, o sea, respecto a ello, ¿de dónde se guían, ¿no? ¿Qué información utilizan para poder criticar esa constitución? Pues lo utilizan, ¿no? Todo lo que encuentran a través de las redes sociales, pero no se dan el tiempo para estudiarla, o al menos saber en qué contexto se realizó esa constitución y qué cosa produjo esa constitución, ¿no? Por ejemplo, todos critican, ¿no? Bueno, en el gobierno de tal persona se vendió las empresas que eran peruanas, pero no se dan cuenta de que había muchas empresas que no tenían patas para seguir viviendo, y era necesario acabar con ese tipo de alguna manera, patas, ¿no? Que no te permiten seguir avanzando, ¿no? Es como una limitación que era necesario acabar, ¿no? Y por eso es que justamente a esa constitución que hoy en día muchos están regañando o criticando, de alguna manera la ven como ¿no? Como el coco. Bueno, yo no soy de ese tiempo, pero de alguna manera he podido estudiar más o menos en qué contexto se dio, y esa constitución es la que hizo de que prácticamente de lo que antes no se podía comprar pan, hoy en día puedes comprar al menos 7 por un sol, ¿no? Entonces, yo creo eso, ¿no? De que mi comentario es de que por favor no nos quedemos con la información que solamente obtenemos a través de Wikipedia, memes de Facebook, entre otros, sino que, como les menciono, más allá de una no información o ignorancia respecto a ciertos temas, es una mala información. Eso es más peligroso que cualquier cosa, ¿no? Más allá inclusive de que las mismas armas letales como tal. Solamente... Muchísimas gracias, Yair, por tu comentario. Quisiera saber si hay algún otro participante, sino ya para ir cerrando el conversatorio. Sí. Quisiera, en todo caso, agradecer infinitamente a Luis Felipe Polo, al coronel Enrique Gargurevich, por su participación en este primer conversatorio. El objetivo... Leslie, ¿me permites 30 segundos? Sí, claro que sí. Mira, yo quiero felicitar a Yair, realmente, porque su participación a nosotros nos enseña muchísimo de lo que piensa la juventud de hoy. Y ojalá que como Yair haya muchos más jóvenes, e incluso me gustaría en el futuro en escuchar al congresista Yair con propuestas, porque yo creo que esa es la gente que necesita ahora el Perú. Por supuesto. Yair, ahí está tus comentarios. Muchísimas gracias a Luis Felipe Polo, al coronel Gargurevich por su participación. Ha sido un honor, un placer volverlos a ver a ambos, escucharlos, ¿no? Y el objetivo que trazamos con Clar, director ejecutivo del grupo Capacítate Perú, una empresa educativa asociada a la Cámara de Comercio de Lima, era justamente iniciar con estos ciclos de conversaciones promoviendo una educación cívica en el país. Yo me formé con el curso de educación cívica, por ejemplo, terminé mi colegio en 1989, ¿no? Con el curso de educación cívica.
y que gracias al curso de educación cívica fue justamente el fundamento de la decisión que tomé para ser abogada. Entonces, Yair, por ejemplo, decía, hay muchas personas que quieren el cambio de constitución, pero no saben por qué quieren cambiar la constitución. Queremos cambiar el modelo económico, pero no saben qué cosa, en qué consiste el actual modelo económico. Y ahí tiene mucha razón en que nos gobierna mucho la falsa información. Una información tiene que ser contrastada, tiene que tener raíces de veracidad, de lo contrario nos quedamos en la ignorancia perpetua, ¿no? Entonces, por eso queremos de alguna manera promover una educación cívica en nuestro país y agradecer una vez más a nuestros distinguidos panelistas que han enriquecido el conversatorio y a los participantes que con sus opiniones, con sus comentarios nos dejan grandes lecciones de aprendizaje. Muchísimas gracias a ambos, gracias al Grupo Educativo Capacítate Perú, gracias Rosy, gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y nos reencontramos el próximo miércoles 9 de diciembre a las 7 en punto de la noche para tratar todo lo que es relativo a la representación nacional. ¿Sabes que vamos a elegir 5 representantes para el Parlamento andino? ¿Sabes qué cosa es un Parlamento andino? ¿Cuál es el perfil que se necesita para poder llegar a la presidencia de la República? ¿Por qué tenemos que elegir a congresistas? ¿Qué tenemos que exigirle, no, en estas elecciones a nuestros futuros representantes? Muchísimas gracias, señores, muy buenas noches y hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias al Grupo Educativo, gracias Rosy, gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias Leslie por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un último punto antes de terminar el conversatorio. Recordarles que todavía nos quedan 2 fechas de este conversatorio, el próximo miércoles y el que le sigue a la misma hora, 7 de la noche. Y si es que desean certificarse, todavía pueden acceder al link que está en el chat para poder registrar sus datos y obtener el certificado gratuito. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.